¿ya? A las 3 doy clases, ¿ya? Ya, Felipe. Entonces seguimos nomás. Ahorita voy a dar un poco de clase y ya me quedo para hacer todo lo demás. Sí, 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 ya. Ya, ya. Ya. Ya, perfecto. Vamos a esperar 5 minutos a que entren los demás jóvenes, ¿ya? Ya está en la videoconferencia. Mira, mamá, el profesor le revela. Bueno, chicos, empezaremos nomás, ya que no vienen los demás compañeros. Vamos a empezar con un videíto en la cual tenemos como, en la cual nos van a decir todo lo concerniente. En este caso, lo que estamos haciendo más que todo, la prevención de enfermedades gastrointestinales, ¿ya?
Entonces, ¿me están escuchando, chicas? Sí, profesor. Ya está, muy bien. Bueno, ya hasta ahora tenemos, ¿cuántos tenemos en este momento? Estoy desde mi celular haciéndoles la videoconferencia, porque la verdad estoy lejos ahorita de Pedregal, lejos de mi casa, y vamos a hacerle la grabación de acá, ¿ya? Tenemos de video, no puedo corregir esto. Mm.
Chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Bueno, he tenido ciertos inconvenientes aquí de ¿cómo se llama? Esto porque estoy sin mi computadora. Estoy tratando de entrar a ¿cómo se llama? A lo que es por el internet de mi celular nada más, ¿ya? Esperemos que podamos. Chicos, ¿pueden verme, pueden ver la videoconferencia que tengo? A usted, profesor, lo podemos ver. No, Pero los videos no, ¿no? No, profesor. No me quiere ingresar los videos. Estoy con mi celular nada más y no puedo ingresar. Ahora sí he tenido problemas groseros, ahorita. Compartimos, vamos a compartir pantalla. Comenzar ahora, vamos a ver. No me deja compartir, se me va. Se me va. Ahí ven la imagen que tienen encima ahorita. Vemos la pantalla de su celular, profesor. Ya. Ahí. ¿Sí? sí, profesor, sí se ve. Sí, profesor. Ya, hasta que por fin. Es que en la zona que estoy aquí es en Aplao ahorita. Me van a disculpar, hijos, que no lo pueda esto, pero hoy día me toca estar en Aplao y por eso es que no he podido organizarme mejor ahora, ¿no? Yo recién estoy viniendo aquí a esta zona de Aplao y no sabía que el internet es bajo. Y realmente el internet es tan bajo que no deja no deja trabajar con los dispositivos. Pero vamos a ver, ¿ya? Bueno, ahí están viendo, ¿no? Ahí ven la imagen, ¿no? Sí, ¿Se ve la imagen? Sí, Sí, Ya, profesor. ya, vamos a comenzar la parte 2 de las diarreas agudas. Como ya sabemos, las patologías gastrointestinales, ¿no? Es uno de las patologías más largas que puede haber.
¿Por qué? Porque como ya les había dicho en la primera clase, son patologías que muchas veces la gente le llama como patologías de abdominales, como la caja de Pandora, que no se sabe qué encontramos en ella, ¿ya? Vamos a hablar un poquito de la diarrea aguda. Sabemos que las infecciones gastrointestinales son las causas más frecuentes de la diarrea aguda, tanto en niños como en adultos mayores, ¿ya? Todos los estudios que han sido realizados en zonas semiurbanas, urbanas y rurales, sobre todo, en las zonas alejadas de nuestra zona urbana, han demostrado que los niños generalmente sufren 4 episodios de diarrea. Puede ser aquí en México, en el Perú, en la China, en cualquier sitio, siempre hay este problema de diarreas por infecciones generalmente, ¿ya? Las infecciones gastrointestinales secundarias a la contaminación de alimentos o agua procesadas, mal procesadas, ¿no? Ha ocasionado episodios graves de diarrea aguda. Por lo tanto, las infecciones son transmitidas por vía oral fecal. Generalmente esa es la vía orofecal. Generalmente el niño hace las deposiciones en la calle, en las zonas rurales y semirurales, ya, o semiurbanas. Entonces, la mosca o cualquier insecto va o no se limpia bien el niño y ya comienza a tener un problema de cólicos abdominales, ¿no? Dolores abdominales, ya como en los casos de virus, como en el caso de las shiguelas, o en casos de salmonelosis, o en casos de bacterias, sin precisar, ¿no? En esta clase, nosotros tenemos algunas bacterias o parásitos que van a guardarnos una especie de reservorio en el ser humano, como son la Giardia, la Giardia lamblia, el Campylobacter, la Salmonella, el Cryptosporium, ¿ya? El agua y los alimentos son la principal vía de vehículo. El vehículo, ya, para que lleven estas infecciones, son el agua, sobre todo, ¿ya? Sobre todo para la Giardia intestinalis, el Cryptosporium perrum, ¿ya? Y también y esto van a resistir a la cloración. O sea, el agua, acuérdense ustedes que tiene cloro, ¿no? Este agua que tiene cloro puede resistir, sobre todo la Giardia y el Cryptosporium, pueden ser muy resistentes al cloro, a la clorificación del agua. Las causas, en el 50% de niños, la diarrea aguda, por ejemplo, se debe a la infección por rotavirus, seguida por E. coli enterotoxígena, que está en el intestino de cada persona, ¿ya? Esos son los E. coli, porque hay otros Escherichia coli, como por ejemplo las del viajero, ¿no? Las enterotoxígenas, las enterohemorrágicas, y estas van a causar estas diarreas. En las causas de la diarrea tenemos la osmótica, tenemos la diarrea secretora, la diarrea exudativa y la diarrea motora sobre todo. ¿Cómo actúan? ¿Cómo es la fisiopatología de este problema gastrointestinal? Aumenta la cantidad de agua, ¿ya? Y electrolitos en las heces. Quiere decir que el ser humano está botando las aguas y los electrolitos del cuerpo humano, ¿ya? En las heces. Que puede deberse a qué fenómeno se debe deber, a la absorción inadecuada o a una excreción exagerada, ¿no? ¿Ya? La diarrea secretora, por ejemplo, es una diarrea provocada por una alteración en los iones. Se llama iones de calcio, iones de sodio, iones de potasio, iones de cloro. Esos son iones que lo tenemos en el medio ambiente, en el agua, en el aire, y son sustancias que están volátiles en el medio ambiente, ¿ya? Y estas enfermedades capaz de condicionar una diarrea secretora puede agruparse en defectos congénitos de los procesos de absorción de iones, o también se puede ser a los secretagogos
endógenos, o sea, hay sustancias que van a secretar, ya de por sí van a secretar las sustancias dentro de la célula humana. Esta célula humana va a botar sus iones de cloro, potasio, y esta va a ocurrir en una exageración de la motricidad del intestino para poder botar hacia afuera, ¿no? En lo que se refiere en cambio, en la diarrea osmótica, se caracteriza esta diarrea porque desaparece con el ayuno. Si ustedes a un niño o a una persona adulta, una de la tercera edad, le dan lo que es esta clase de ayuno a los niños o a las personas adultas, entonces va a hacer que esta, esta diarrea desaparezca. O sea, con solamente el ayuno, esta diarrea desaparece. En consecuencia de una mala asimilación de alimentos también es lo mismo que es producida a raíz de una mala digestión o de una mala absorción, ¿no? O de una sobrecarga alimenticia que habíamos hablado la vez pasada, ¿verdad? Pero hay otras diarreas de origen infecciosa. Estas diarreas de origen infecciosa llegan al intestino delgado a través del tubo digestivo. ¿Por qué? Porque uno lo traga, ¿no? Uno lo ingiere. Ya, entonces al ingerir estas diarreas provocan que haya sobre todo, un importante deposiciones, ¿no? Unas importantes deposiciones líquidas. Por ejemplo, el Vibrio en cólera, hace 10 años más o menos, hizo desastres en Perú y en el mundo, ¿no? ¿Y por qué? Porque los parásitos del cólera se pegaban, se adherían al enterocito, al Vibrio en cólera. El daño se produce cuando los microorganismos no invasores elaboran enterotoxinas, ¿ya? Por ejemplo, el Vibrio cólera, el Shigella, el ESET, que es el Escherichia cólera enterotoxígena, ¿ya? Los invasores, en todo caso, van a alterar el citoesqueleto de la célula, y este citoesqueleto de la célula va a generar una reacción inflamatoria, la cual se va a expresar como una disentería. Ahí tenemos a la Shigella, la salmonelosis, a la salmonela, o al Campylobacter jejuni. ¿Cuál es el cuadro clínico? Ya, la diarrea acuosa se debe a la enterotoxigénica, que es la Escherichia coli. Es una diarrea acuosa, líquida. Su clínica más frecuente es el periodo de incubación, que son de 3 a 5 días. Los niños menores de 4 años también sufren de dolor abdominal, sufren deshidratación, cólico, van a tener náuseas, van a tener vómitos, distensión abdominal, una pequeña fiebre también, ¿ya? En cambio, en la acuosa, como hay una gran deshidratación, va a llegar el niño a una acidosis metabólica. O sea, acidosis metabólica quiere decir que como pierde tanto líquido, entonces al perder tanto líquido hay resequedad. Entonces esta resequedad mucosas hace que los niños o la gente tenga esa suerte de deshidratación, ¿ya? Si son chiquitos pequeños, vamos a reconocer por la fontanela, en la parte anterior de la cabecita, esta fontanela en la que va a provocar un hundimiento de esta fontanela, ¿ya? Entonces, en la piel de la gente, van a provocarle también una especie de alteraciones tanto en la elasticidad cutánea como alteraciones en el estado de conciencia, ¿ya? Este cuadro puede durar hasta 7 días incluso. 7 días puede durar. A veces encontramos nosotros, así en la consulta médica, encontramos también infecciones con sangre. Estas son debidas a enteropatógenos invasores como la Shigella, la Salmonella, el Campylobacter enterohemorrágica, ¿ya?
También hay otra que, por eso que se llama disentería, porque hay otra que también va a provocar una especie de sangre en la diarrea llamada disentería ya no por la shigella, ya no tampoco por la salmonela, sino por otros, Escherichia coli, por ejemplo, entero hemorrágico. Existe dolor en el flanco y en la fosa ilíaca izquierda. Acuérdense, dolor en el flanco y fosa ilíaca derecha es para para las apendicitis. En cambio, el dolor en el flanco izquierdo es para los parásitos, las invasión de parásitos, ¿no? Shigella, salmonella, Campylobacter coli y enterohemorrágica. El diagnóstico no se puede, en sí no se puede establecer la causa de la diarrea en bases puramente clínicas, ¿ya? Los antecedentes epidemiológicos, o sea, los antecedentes que tenemos para tener en cuenta que puede ser una diarrea por parásitos, es la ingesta de mariscos, los vibrios, por ejemplo, las hamburguesas con carne de res mal cocida, la Escherichia coli enterohemorrágica, los productos de granja, Salmonella Campylobacter. Para esto ya se utiliza en el diagnóstico, también se debe utilizar los coprocultivos, todo lo que es laboratorio, porque en el laboratorio vamos a encontrar alteraciones en los electrolitos, retención de azoados y leucocitosis, ¿no? Ahora tenemos, para esto, ¿qué tratamiento tenemos? Uno, hacer el balance hidroelectrolítico. ¿Qué quiere decir el balance hidroelectrolítico? Hay que ver la pérdida de agua, de líquidos, ¿no? Y la pérdida de iones de cloro, sodio, potasio, que son lo que se pierden a nivel de la diarrea, ¿no? Entonces, el tratamiento se hace recurrentemente con un balance hidroelectrolítico para ver qué cantidad de líquido están perdiendo y qué cantidad de iones se está perdiendo también. Antibióticos en amibiasis o shigellosis. La amebas histolíticas, sobre todo, es una de las que ocasionan mayor cantidad de deshidratación, de sangre, de sangrado en las heces, ¿no? Entonces, para ello, tenemos que darle antibiótico para la amebiasis o la shigellosis. Y entonces ahí tenemos rehidratación oral, sobre todo si es que no es una gastroenterocolitis, porque si es una gastroenterocolitis en donde ya abarca tanto el conducto oro digestivo, oral, que es los vómitos, náuseas y vómitos, ya, entonces nosotros tenemos que dar una rehidratación oral, ¿ya? Si está bien el componente oral, se le puede dar una rehidratación oral. Si no, tiene que... Los antidiarreicos para tratamiento sintomático, la diclomina, y hay otros, el caolín, los opiáceos como la codeína, la loperamida, retrasan el tiempo del tránsito intestinal y mejoran discretamente la absorción de agua y electrolitos empleados en forma razonable y se usa cada 6 horas, ¿no? Por ejemplo, uno de los tratamientos que nosotros utilizamos es la loperamida. Ahora se trata de no usar mucho estos productos que son que son antidiarreicos. ¿Por qué? Figúrense ustedes si nosotros usamos un antidiarreico y dentro de la paciente, dentro de la persona, tiene problemas con salmonela o shigella, entonces la salmonela y la shigella no van a ser eliminados, van a estar ahí pendiente, tan es así que van a seguir haciendo daño. Por lo tanto, no está permitido ya ahora en estos tiempos dar un antidiarreico, no. ¿Por qué? Porque disminuye la motilidad intestinal. Lo que queremos es que elimine a esos parásitos, ¿no? Que sean eliminados. Por lo tanto, ni la shigella ni la salmonela se pueden dar antidiarreicos como la loperamida. En diarreas leves o moderadas, el subsalicilato de bismuto, que es un buen elemento que se utiliza justamente para la diarrea y para la gastritis,
se está utilizando actualmente con buenos componentes. Lo que, miren ustedes, es de color rosado, pero en el momento en que ya sale del tubo digestivo, en el momento que ya sale del tubo digestivo, es de color negro. Entonces, siempre ustedes tienen que tener en cuenta que el paciente que está ¿cómo se llama? El paciente que está tratado con la loperamida, hay que ver que ese paciente va a tener deposiciones negras. Una de las cosas que ustedes tienen que indicar al paciente para que no se asuste es eso, de que van a tener deposiciones negras después del uso del bismutal, ¿ya? Otro de los que tenemos son los antisecretores, tenemos también los antibacterianos, los antiinflamatorios. Cada 30 centímetros cúbicos en 30 minutos hasta un total de 8 horas, ¿no? Generalmente estamos hablando de una cucharada, una cucharada. Ahí tenemos todo lo que se refiere a las diarreas. Luego de las diarreas tenemos ya los esquemas que vamos a hablar posteriormente, los esquemas de tipo A, B, C, ¿no? Que se utiliza mucho para las EDAs, las enfermedades diarreicas agudas, como parte de un esquema de tratamiento. Pero sigamos con la patología gástrica, el sistema del intestino irritable, o también síntomas del intestino irritable, o también llamado síndrome de colon irritable, ¿ya? Es dentro de las patologías gastrointestinales una de las caracterizadas en que el trastorno intestinal funcional, en el que aparece dolor o molestia abdominal asociado con la defecación y o cambios en los hábitos intestinales, llámese malestar, distensión abdominal, trastornos de la defecación, todos ellos nos van a dar a conocer que hay un síndrome de intestino irritable. ¿Cuáles son las características de este síndrome de colon irritable? Las características es, habitualmente provoca síntomas prolongados, aparecen episodios, no todos los días te da, sino un día te va a dar estreñimiento, otro día te va a dar lo que se refiere a dolor abdominal, otro día estreñimiento, otro día dolor abdominal, otro día diarrea, otro día estreñimiento y así, ¿no? Aparecen episodios. Los síntomas van a variar y van a ser asociadas a la ingesta de alimentos y defecación. Interfieren también en la actividad cotidiana, ¿no? Porque uno que está en un conversatorio, está en una clase, se tenga que retirar de esto porque realmente hay un problema de dolor abdominal con diarrea, entonces tiene que ir a otro sitio, ¿no? Porque ahí no va a poder estar en esa... Por lo tanto, las actividades cotidianas van a ser interferidas, ¿no? Puede también aparecer como consecuencia de una infección intestinal o una cirugía, ¿ya? Puede aparecer durante el periodo de estrés. Si nosotros tenemos una paciente que es muy estresada, vamos a encontrar que este paciente va a tener un síndrome de colon irritable. Y no es muy raro encontrar. El síndrome de colon irritable, hay una clasificación, con SII, con diarrea, pacientes con colon irritable con diarrea, colon irritable sin diarrea o con estreñimiento, colon irritable con hábitos intestinales mixtos o patrones cíclicos, ¿ya? Todos estos van a estar basados en síntomas, en la disfunción predominante, el dolor predominante, en la distensión predominante, o están basados en factores precipitantes, los factores después de una infección, los factores inducidos a los alimentos y vinculados al estrés. Entonces, si nosotros vemos la prevalencia, incidencia, ya, el síndrome de intestino irritable ocurre fundamentalmente en la edad media, de 15 a 65 años. ¿Ya? Generalmente son gente que está estresada, está preocupada, está angustiada, está con estrés emocional, entonces ya tienen disgregación o tienen una distonía o tienen una motivación para poder para tener este síndrome de colon irritable. Van a tener por el mismo estrés y la carga emocional que cargan, entonces van a tener ese problema de colon irritable. Habitualmente la primera
presentación es en el grupo de 30 a 50 años generalmente, ¿no? Que es un grupo que ya está trabajando, ya tiene su familia, ya tiene que llevar los alimentos, ¿no? Pero es mayor en mujeres. En el Perú también se ha visto que, tanto en México como en el Perú, que casi tienen la misma realidad, se ha visto que bastante están en mujeres, es la mayor cantidad de mujeres. La disminución entre individuos de mayor edad, ¿no? Cuanto más edad tú tienes, ya va calmando todo el problema emocional y por lo tanto va bajando también ese síndrome de colon irritable. Al final y al cabo, la edad, por la edad de trabajo, por la edad emocional que uno tiene, entonces ya va decayendo esas emociones y por lo tanto también va decayendo ese síndrome de colon irritable. ¿Cuál es la fisiopatología? ¿Por qué ocurre esto? ¿No? ¿Por qué? Porque el intestino está muy sensible, ¿no? Hay una hipersensibilidad visceral. El cerebro, en el procesamiento cerebral también no está acorde a las circunstancias del momento, entonces se estresa, ¿no? Se ha visto que hay padres que han tenido este problema y también ha tenido por genética otros problemas. Las comorbilidades psiquiátricas también. Ahí tenemos pacientes, personas que tienen un problema psiquiátrico y por lo tanto van a tener esta enfermedad, llámese el síndrome de colon irritable. Las enfermedades postinfecciosas también contribuyen a que se haga presente este síndrome de colon irritable. Anormalidades que den las señales de serotonina, ¿no? Que son unas sustancias que van a provocar también que haya un síndrome de colon irritable. Si nosotros hablamos de diagnóstico, hay algunos criterios, ¿no? Diagnósticos y, y ausencia de síntomas eh, de alarma, ¿ya? Vamos a aliviar con la defecación, se alivia con la defecación este dolor abdominal, se alivia con la defecación. El inicio a veces está asociado un cambio en la frecuencia de las deposiciones, inicio asociado con un cambio en la forma de las heces, dolor abdominal, usualmente abdomen inferior, en la parte baja del abdomen, en donde está la cicatriz umbilical, que es el ombligo, por debajo incluso, ¿no? Molestias durante la defecación como urgencia. Esfuerzos o sensación ¿cómo se llama?, de evacuación incompleta. Menos de 3 deposiciones por semana, ¿no? Uno ya se estriñe. O sea, miren ustedes, a la consecuencia de la diarrea, hay también una consecuencia de estreñimiento, ¿no? Menos de 3 deposiciones por semana. A la siguiente semana tenemos diarrea con dolor abdominal y a la otra semana así, se van intercalando, ¿verdad? Más de 3 deposiciones por día, más de 3 deposiciones por semana, distensión abdominal, muchas veces también hay distensión con moco. Eh, Cuando hay un dolor de síndrome de colon irritable, hay un dolor predominante, ¿ya? Hay un dolor predominante. Nosotros lo que tenemos que dar muchas veces como tratamiento, damos en los consultorios, es un antiespasmódico, relajante de la musculatura lisa. El antiespasmódico de uso médico, como la iosina, la escopolamina, la atropina, son utilizadas para que haya un relajamiento de la musculatura lisa. Tenemos también los antidepresivos. Ya tenemos que también utilizar junto con ellos los antidepresivos porque estas personas están con un fondo psicológico, psíquico, un fondo psicológico psíquico que no lo calma así cualquier pastilla, ¿no? Antidiarreico, ¿no? Inhibidores de la recaptación de la serotonina. Sabemos que tanto la serotonina como los fármacos que son depresivos, ¿no? Tanto la serotonina como los fármacos depresivos se utilizan bastante para la recaptación de esta serotonina. ¿Ya? Y es la clave para poder nosotros tener un mayor tratamiento en este síndrome de colon irritable, ¿no? Cuando hay mucho
la diarrea predomina más que el estreñimiento, porque se dice que es así, que es mitad, ¿no? Un tiempo está con diarrea y otro tiempo está con estreñimiento. Diarrea, estreñimiento, ¿ya? Nosotros debemos utilizar bastante las fibras. Las fibras encontramos en muchas frutas y encontramos también las fibras en el salvado de trigo, por ejemplo, ¿ya? Esos son los que lo utilizan para esto. Entonces, si hay un problema, de tipo, si hay un problema de tipo de estreñimiento, también se puede utilizar los lactantes, ¿ya? El tratamiento, ya sabemos, de órgano blanco y el seleccionado de ácido por los más dominantes, ¿no? Si es diarrea, un antispasmódico, si es estreñimiento, un laxante, ¿ya? Entonces, los medicamentos también se pueden utilizar que actúen a nivel del sistema nervioso central, como, por ejemplo, la loperamida que se utiliza a nivel central, o como medicamentos tipo antipsicóticos o sociópatas, que también son gente que tiene el problema de ansiedad o problema de psicosis, entonces va a tener esos síndrome de colon irritable. Por lo demás, el síndrome de colon irritable, el SCC o SII, se le debe dar una dieta rica en proteínas y baja en grasas, ¿ya? Dieta rica en proteínas y baja en grasas. Productos específicos, ¿no? Hidratación adecuada, comer en cantidad adecuada en comidas sin llenarse mucho, ¿no? Y por lo tanto también vamos a tener los ejercicios físicos. El ejercicio físico importantísimo para que nosotros podamos tener una buena estimulación del tracto intestinal y por lo tanto no tengamos ese problema de estreñimiento en este caso. Chicos, ¿alguna pregunta por favor en este momento? Sí, profesor, yo tengo una duda. No hay preguntas, ¿no? Profesor, Dime. cuando hay la presencia de moco en las deposiciones, ¿eso se puede deber también porque hay presencia de parásitos o puede suceder por otra cosa? Claro, pues generalmente cuando hay unas heces con mucosidad, se da porque hay bacterias, ¿no? Hay bacterias. Las bacterias provocan una cierta osmolaridad en el plasma, es lo que sale a través del sistema intestinal, y esa osmolaridad es la que provoca un desprendimiento de la mucosa gástrica o de la mucosa intestinal, en este caso el intestino delgado, ¿no? Que también tiene cierta mucosidad. Entonces, cuando son las bacterias, son las que van a provocar mayor mucosidad a esta persona, ¿no? Va a dar las bacterias sobre todo, no tanto ¿cómo se llama? No tanto los parásitos como sí las bacterias. En todo caso, ¿qué es lo que pasa? Que en los parásitos, hay muchos parásitos que antes de salir del tracto intestinal se engloban y forman quistes, ¿no? Que es lo que sale en los exámenes de heces, salen quistes, ¿no? Quistes de región, tanto salen parásitos como trofozoitos, como quistes, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Comenzamos entonces con otra de los problemas de la colecistitis. La colecistitis es una inflamación aguda de las vías biliares, en este caso de la vesícula biliar. Vamos a hablar también del páncreas y vamos a hablar lo referente al hígado en lo que se refiere a hepatitis virales, ¿ya? Entonces, vamos a ver. La colecistitis aguda, como ya estábamos hablando, es un síndrome de dolor en el cuadrante superior derecho. Puede haber fiebre y también puede haber una leucocitosis asociada
con la inflamación de la vesícula biliar. La colecistitis a calcular clínicamente identificada, idéntica a la colecistitis aguda que hemos hablado, pero no está asociado con cálculos biliares. A calcular quiere decir sin cálculos, ¿ya? Generalmente ocurre en pacientes críticamente enfermos. El 10% de los casos de colecistitis aguda se asocia con altas tasas de mortalidad y morbilidad. Ustedes podrán ver en el dibujo, el páncreas es el que está pegadito ahí en forma de naranja. Esa es la segunda o tercera porción del duodeno. Y ahí tiene lo que se desemboca el conducto cístico y el conducto colédoco hacia el duodeno. Los factores de riesgo en sí, los factores de riesgo son, si ustedes pueden observar, la edad mayor de 40 años, es 40, en las 4 F del costado que ustedes están viendo, dice 40, ¿no? En female es femenino, generalmente de sexo femenino, que son los que más utilizan. Los que son gorditos, obesidad, o sea, fat. Ya tenemos 3 Fs. Y, bueno, la dieta hipercalórica, comidas copiosas y cálculos por colesterol. Y sobre todo en pacientes de edad fértil. Entonces, las 4 F de la colecistitis. Abajo, en la última de las naranjitas que tenemos, es la terapia hormonal con anticonceptivos. Es la fertilidad. Seguíamos con la colecistitis aguda no litiásica, situación de estrés agudo, no se contrae la vesícula por el barro biliar que puede tener la vesícula, ¿no? En quemaduras también se puede dar, en la sepsis, en la falla orgánica múltiple, que es muy concurrido eso siempre, hay un problema de falla orgánica múltiple, causas comunes como obstrucción por parásitos, torsión vesicular o tumores antiguos, ¿no? Malignos. Como ustedes podrán ver en la fisiopatología, los cálculos son la causa de la colecistitis aguda en la mayoría de los casos. Se sabe que una obstrucción física del cuello de la vesícula o del conducto cístico incrementa la presión de la presión dentro de la vesícula. Y al incrementar la presión dentro de la vesícula provoca una especie de saturación de esta y el órgano de la vesícula comienza a contraerse, es lo que viene el cólico. Cambios patológicos. En los cambios patológicos nosotros podemos ver en la fisiopatología de la colecistitis, hay un edema, hay una hemorragia subserosa, esta se convierte en necrosis de paredes de mucosa, infiltración de leucocitos, isquemia y al final una necrosis y perforación, ¿no? La fisiología de la colecistitis, como ya sabemos, proceso patológico, hay una discinesia vesicular. O sea, quiere decir que la vesícula no contrae bien, ¿no? Contrae es una discinesia o discinesia también se llama, ¿no? Los factores que determinan la progresión de la colecistitis aguda es el grado de obstrucción, la duración de la obstrucción. Si la obstrucción es parcial y de corta duración, el paciente experimenta cólicos biliares, ¿no? Crónicos. Si la obstrucción es completa y de larga duración, el paciente va a desarrollar colecistitis aguda, ¿no? Colecistitis aguda va a tener, ¿ya? El cuadro clínico, el dolor. Dolor en el hipocondrio derecho, o sea, en mi cuadrante superior derecho del abdomen. Ya es continuo y por más de 12 horas incluso, ¿no? La irradiación, o sea, hacia dónde se camina hacia la parte posterior y de la parte posterior hacia arriba, ¿no? Hacia la región infraescapular. Antecedentes del cuadro de cólicos biliares, que no sea el primer cuadro, sino son cuadros que ya cada rato le está dando, ¿no? Luego tenemos a lo que se refiere a la vesícula en lo que son en los estudios de imágenes.
miren ustedes que la ecografía muestra de 50 a 88% de sensibilidad y un 80-88% de especificidad. El engrosamiento de la pared de la vesícula es mayor de 5 milímetros. ¿Ya? Mayor de 5 milímetros. Las piedras en la vesícula se observan, miren ustedes, en el lado derecho. La primera vesícula es normal, la segunda vesícula, miren, tienen esa piedra, y esa piedra da esa imagen posterior. Esa imagen posterior, esa es la piedra que está dentro de la vesícula, dentro de la vesícula, fíjense ustedes, y no puede salir, y por lo tanto la vesícula se va a contraer tanto, que va a provocar un cólico. ¿Ya? Y la capa hipoecoica, o sea, la capa hipoecogénica, es la que va a tener un engrosamiento, ¿no? Es un engrosamiento. Bueno, los tratamientos generalmente para vesícula con litiasis, al final es una colecistectomía, el corte. O lo que también se llama la colecistectomía laparoscópica, ¿no? Se mete 4 tubos y se provoca una especie de tienda de campaña abdominal, y de ahí a través de la laparoscopía se va haciendo. Pero antes de llegar a eso, se trata de utilizar analgésicos, anticolinéricos, antiespasmódicos, ¿no? Y al final ya llegar a la cirugía en sí. Hasta ahí es la colecistitis aguda y el tratamiento. El tratamiento es convencional, cirugía al final, ¿no? Porque ya las piedras no pueden ser retiradas y hay que retirarlas por cirugía, llámese laparoscópica o llámese la cirugía abierta, ¿no? El páncreas es otro de los órganos que están cercano a la vesícula, cercano al estómago, cercano al intestino. Y por lo tanto, vamos a utilizar que el páncreas es un órgano retroperitoneal, está detrás del peritoneo, ¿ya? Inclinado hacia arriba, desde el asa en C del duodeno hasta el ilio esplénico. Si ustedes ven en la imagen, lo que está en el centro del páncreas es el conducto pancreático. Lo que viene de arriba es el conducto colédoco. Y los dos van a desembocar en una estructura que se llama el esfínter de Oddi, esfínter de Oddi. Las 4 porciones del páncreas es cabeza, istmo, cuello y cola. Istmo es como cuello, ¿no? Istmo como cuello. Cabeza, cuello, cuerpo y cola, en todo caso. Luego tenemos aquí cómo el páncreas está recubierto de acinos. Esos acinos tienen lo que se llama los islotes de Langerhans. Los islotes de Langerhans tienen 2 estructuras, una alfa y otra beta, en donde una provoca, tiene provoca la salida de insulina, y el otro provoca la insulina de glucagón, ¿no? Glucagón. ¿A qué se refiere la pancreatitis aguda? ¿Cuál es la definición? Es una inflamación del páncreas, ¿no? Es una inflamación aguda del páncreas. Nosotros es desencadenado por la activación inapropiada, ¿no? De estructuras enzimas pancreáticas. Las enzimas pancreáticas en sí deben salir a través del tubo pancreático y deben ir de frente al intestino. Pero parece que no ingresa, no progresa eso de la salida y se regresa, ¿no? Y al regresarse es lo que provoca una respuesta inflamatoria a nivel del páncreas, y viene el dolor, ¿no? La válvula de presentación clínica hace que haya dolor a ese nivel. Otras causas son traumatismo abdominal, medicamentos, exceso de medicamentos, infecciones, tumores, variantes genéticas, anatómicas y niveles elevados de triglicéridos, niveles elevados de calcio, y una parte que es en sí desconocida, no se sabe por qué, idiopática se llama eso. Entonces tenemos nosotros la pancreatitis aguda, es la digestión de todos las enzimas proteolíticas
que tiene el páncreas, al no poder salir, se regresan y comienzan a comer al páncreas, comienzan a comer. Nosotros tenemos que pueden ser el páncreas entero hemorrágicos, como muchas veces se ve, ¿no? El páncreas entero hemorrágicos y el páncreas de edematosa, ¿no? O intersticial. Hay un páncreas edematosa, se edematiza, y el otro es el páncreas necrohemorrágico. ¿Cuál es el cuadro clínico? El cuadro clínico en sí es dolor. El dolor abdominal es un dolor referido a la parte posterior también, tipo, es un dolor tipo perforante, ¿no? Hacia la espalda. Acuérdense que el dolor de la colecistitis es para la derecha, atrás y arriba, ¿no? En este caso, el tipo de perforante hacia la espalda con irradiación hacia ambos hipocondrios e hendiduras hacia la espalda. Puede haber provocar náuseas, vómitos, fiebre, taquicardia o hipotensión. Al examen físico, abdomen distendido, disminución de ruidos hidraéreos, dolor de la palpación en el abdomen superior, signo de Cullen y Gray-Turner. Cullen y Gray-Turner. En este diagnóstico nosotros vamos a ver un cuadro clínico clásico, característico de ese dolor en el epigastro que va hacia la izquierda y de esa izquierda hacia atrás y atrás hacia arriba, ¿no? Análisis bioquímicos, bioquímico laboratorial, imágenes, pruebas de imágenes tipo ecografía. En cuanto a, a los datos de laboratorio, análisis bioquímico, lo que queremos son varios parámetros, ¿no? Por ejemplo, la milasa y la lipasa, el tripsinógeno en orina, el hematocrito y los leucocitos, el, ¿cómo le llaman? El ionograma tipo calcio, magnesio, ácido básico. Lo que nosotros tenemos, la glicemia, el balance nitrogenado, la creatina, el albúmina, el colesterol y triglicéridos. Y el pH, bilirrubina, lo que es la GGTP, transaminasas. La GGT es la glutamasa y las transaminas, ¿no? Que son propias las transaminas son propias del hígado. Salen, pero se encuentran a nivel del suero vascular, ¿no? La pancreatitis, para darle un diagnóstico, debemos tener técnicas de imágenes. Los radios de tórax y abdomen, ecografía abdominal, tomografía computarizada y TAC dinámica, resonancia magnética. Diagnóstico que nosotros podemos tener, el diagnóstico etiológico, CIPRE y ecoendoscopio. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? Si tenemos una paciente con cólico a nivel del hipocondrio derecho o a nivel del cuadrante superior derecho, y la paciente puede tener ya una palidez como ictericia, podemos pensar que fuera una colangitis, inflamación del colangio, ¿no? O una colecistitis, una gastritis aguda, una úlcera péptica perforada, una diverticulitis, una isquemia de infarto intestinal. Generalmente, la isquemia del infarto intestinal se da porque no hay irrigación, ¿no? Se da porque no hay irrigación y al no darse irrigación provoca una especie de imágenes en isquemia o infarto intestinal. Salpingitis o un IMA, ¿no? Que también puede ser. Miren ustedes la imagen
del páncreas. Son imágenes características. Estas imágenes características del páncreas son como una coma. Tiene cabeza, cuello, cuerpo y cola, ¿no? Cuando nosotros queremos medir unos parámetros para las imágenes de ecografías que tenemos al frente, o hay patologías de tipo abdominal, y nos puede parecer pancreatitis, tenemos unos criterios. Los criterios de severidad de Ramsson. Criterios de Ramsson. Y ahí se ve la edad, lo que es la glucosa, lo que es el leucocitos, lo que es el LDH, el GOT, ¿no? Las transaminasas glutamato oxalacéticas, ¿ya? Es para el páncreas. Esto es el ingreso. A los 48 horas el paciente puede presentar descenso del hematocrito. Descenso de este hematocrito. Descenso del hematocrito. Podemos tener también, aparte de eso, ¿cómo se llama? Después ya que a 24 horas, elevación de la urea, calcio, presión arterial de oxígeno y déficit de bases, ¿no? En la base estamos hablando de bicarbonato. La severidad al ingreso de la pancreatitis aguda, ¿cuál es el ingreso? La severidad es que si entra un paciente de 55 años, el IMC es mayor de 30, hay un síndrome respiratorio agudo, hay una falla orgánica o rayos X infiltrados o derrame. En cuanto a lo que se refiere a pancreatitis, tratamiento agudo. Si es leve, bueno, según la forma, ¿no? Si es leve, la forma más común, no existe falla orgánica ni complicaciones, se resuelve en la primera semana, ¿no? No se dispone de otro tratamiento específico capaz de tener el proceso de autodigestión. Si es moderada, la ausencia de frasco organizado tipo orgánico, ya en la presencia de un fracaso orgánico a ese nivel, complicaciones locales o exacerbaciones de la comorbilidad. Y ese es el moderado. Y cuando ya es grave, hay un fracaso orgánico persistente, mayor de 48 horas. Entonces, el paciente ya tiene un alto grado de mortalidad, ¿no? Las moderadas y las graves son las que dan mayor cantidad de estas comorbilidades. No se dispone de un tratamiento específico capaz de detener el proceso de autodigestión, pero sí tenemos antibióticos que se utilizan en la mayoría de los casos, ¿no? Por lo general, después de los 3-7 días de iniciar el tratamiento, ya se previene la hipoxia, la fluidoterapia, alivia el dolor y control metabólico, ¿no? Y con eso ya mejora el paciente, sobre todo descansando en la parte gástrica, en donde vamos a poner la sonda nasogástrica, el control metabólico y los signos vitales, control de la ingesta y excreta. O sea, lo que toma y lo que bota. Entramos ahora en un rubro muy interesante, que es el rubro de la hepatitis, virus de la hepatitis A. Ahora vamos a entrar a todo lo que es la hepatitis. Generalmente las hepatitis son virales. Las hepatitis virales son generalmente hepatotropos. Hepatotropos. ¿Qué quiere decir eso? Hepato es hígado, tropos es inclinación hacia el hígado. Son los hepatotropos, que son el hepatitis A, B, C, D, E y G. Son diferentes virus, ¿no? Hepatotropos. Las infecciones virales sistémicas, el virus de Epstein-Barr, los citomegalovirus y los rotavirus, ¿no? O sea, los rotavirus amarillos. ¿Cuál es la patogenia? Miren ustedes, la persona se replica en los hepatocitos, en la célula de Kupffer.
Las células Kupffer están dentro de del hígado, ¿no? Dentro del hígado. Y entonces, ¿qué da? La hepatitis, ¿qué da? Entonces, al final, la hepatitis va a dar coloración amarilla en los ojos, cansancio intenso, está muy cansado el paciente, la persona. Hay vómitos, hay náuseas, hay dolor abdominal, hay orinas oscuras, tipo Coca-Cola. Y muchas veces también se ha visto en este cuadro clínico que haya ausencia de color en las heces. Ausencia de color en las heces. Entonces, eso va a provocar que haya una especie de infección a nivel hepático. Y esa infección hepática es lo que nosotros llamamos hepatitis. Conocemos la hepatitis A, la hepatitis B, la hepatitis C, la hepatitis D, la hepatitis E, la hepatitis F, la hepatitis G. Pero por condiciones de nuestro curso, lo que ustedes deben conocer, que la hepatitis A, B y C son los primordiales hepatitis que tenemos, ¿ya? Por lo tanto, vamos a ver. Miren ustedes esta cápside del virus de la hepatitis A. Es un RNA, no es DNA, es RNA. Quiere decir que RNA es una sola tira, ¿no? Es una sola tira. La replicación viral ocurre en el citoplasma de los hepatocitos. El daño hepatocelular y la destrucción de hepatocitos infectados está mediado por linfocitos TSD8, más o menos específicos de antígeno leucocitario humano, linfocitos TSD8 más específicos y células asesinas naturales que se llaman células killer, ¿ya? ¿Cuál es el periodo de incubación de esta enfermedad? El periodo de incubación de la enfermedad es generalmente de 4 semanas. 4 semanas el periodo de incubación. Este proceso es un proceso autolimitado y sin presencia de complicaciones generalmente, ¿no? Nosotros tenemos que tener la presencia de... Y esta enfermedad se da como se dan las diarreas, ¿no? Por la boca. Mano, boca, mano, boca. Se dan así, mano, boca, ¿ya? Ano, boca también, ¿no? También se llama así, ano, boca, ¿ya? Fases, entonces esta fase es el periodo de incubación, el periodo prodrómico o preictérica, epigastralgia, dolor, vómito, astenia, el paciente no tiene hambre. Ya entonces viene el periodo o la fase ictérica y al final la fase convalescencia. Todo esto generalmente duran entre 7 a 12 semanas, ¿no? 7 a 12 semanas. Esa es la hepatitis A. Bueno, si nosotros nos complicamos por una hepatitis más complicada de la hepatitis A, es la hepatitis hiperaguda o fulminante, porque hay una insuficiencia hepática aguda. Muy rara es, pero se da, ¿no? Y es mayores a los pacientes de 50 años o con hepatopatía crónica. Rara vez hay daño renal por inmunocomplejos o por hepatitis autoinmunes. Y el tratamiento, generalmente el tratamiento de la hepatitis A no hay un tratamiento específico para él, pero últimamente se han estado dando algunos tratamientos con gamma globulinas antivirales de la hepatitis A, ¿no? 2 semanas por exposición, 0.02 mililitros por kilogramo. Y las vacunas inactivas y viva atenuada. Generalmente se da por 1 año, ¿no? El MINSA dicen que hay que vacunar a los niños generalmente los niños menores de 1 año, ¿ya? Pero en el Perú como que no se lleva mucho esto todavía. El tratamiento no es muy complicado llevar para una hepatitis A, ¿ya? Es anoboca, ¿no? Anoboca, así se dice, ¿no? Es hepatitis anoboca, porque se provoca una especie de
porque hay una provocación de especie de infección a través de las heces. En cambio, la hepatitis B no. La hepatitis B es ya sanguínea. Generalmente se correlaciona con una hepatitis. ¿Aló? Se da por una hepatitis que tiene una historia medular muy grave, ¿no? Generalmente la hepatitis B es más peligrosa porque lleva a la cronicidad. La hepatitis A no lleva a la cronicidad. No lleva a la cronicidad. La hepatitis de infección aguda, apague por favor su volumen. Apague por favor su volumen, ¿ya? Las infecciones agudas puede llevar a una curación o una muerte. O también puede ser que lleve a una infección crónica en la hepatitis B. La hepatitis B ya es por sangre, ya no es por como era en la hepatitis A, que era anoboca, ¿no? Es la hepatitis B. Es la infección que puede llevar a una infección crónica y esta infección crónica puede llevar se puede convertir en un carcinoma hepatocelular y se puede convertir este hepatocelular en una cirrosis o también se puede dar una cirrosis descompensada y es lo que trae la muerte en sí, ¿no? El tratamiento de es generalmente trasplante hepático. Se trasplanta hepático a los pacientes hepáticos. ¿Por qué? Porque hay una especie ahorita van a ver ustedes a un hígado cómo se vuelve. El hígado es liso, brillante y se convierte en una especie de corcho, ¿no? Una especie de corcho, la contextura de un corcho. El antígeno de superficie, que es HBsAg, aparece en el suero 2 a 10 semanas después de la exposición al virus, después de un estadio asintomático y la elevación de las transaminasas. Las transaminasas son las que se utilizan para ver esta clase de virus, el hepatitis. Si la infección se resuelve el anticuerpo de superficie, así se llama el HBsAg. Por favor, apúntenlo porque esa es pregunta de examen, ¿ya? El HBsAg es anticuerpo de superficie. Se da en hepatitis A, o se da en hepatitis B, o se da en hepatitis C. Generalmente, el antígeno de superficie, que se llama así HBsAg, suele aparecerse en la hepatitis B y desaparece de 4 a 6 meses, ¿no? ¿Ya? Y sabe desaparecer de 4 a 6 meses. ¿Cuál es el cuadro clínico? Agudo, periodo de incubación de 4 a 26 semanas, es generalmente asintomática, el paciente no tiene nada, un poco de náuseas, un poco de astenia, el periodo ya prodrómico ya se hace más claro esto, hay astenia, hay náuseas, hay vómitos, ¿no? Anorexia, el paciente no quiere comer, dolor en el hipocondrio derecho, diarrea, fiebre. Ya en el periodo ya de estado, o sea, en el periodo ya que se establece la enfermedad, ya la ictericia suele ser dura entre 2 a 6 semanas. Entonces ya aparece la ictericia. Por eso cuando un paciente viene con ictericia, o sea, el color amarillo, viene con náuseas, vómitas y las deposiciones blancas y las heces colúricas, o sea, la orina colúrica, tipo Coca-Cola, entonces nosotros tenemos que pensar en hepatitis. Pero ¿cualquier clase de hepatitis? Hepatitis A, B o C, ¿ya? Entonces ya en la fase de estado hay coluria y acolia, hipocolia o también, ¿no? Hiperbilirubinemia. El diagnóstico que vamos a hacer es clínica por un inicio agudo de los síntomas y un antecedente epidemiológico de exposición. De ahí vamos a ver la hiperbilirubinemia y luego vamos a ver la alteración de las transaminasas, TGO, TGP, sobre todo eso, ¿ya? El antígeno de superficie de anticuerpo de hepatitis es una prueba que nosotros pedimos como marcador serológico para descartar si es una B. Si es positivo en la antígeno de superficie, entonces es B. En cambio, si es de núcleo de hepatitis B, el antígeno y anticuerpo intracelular, la inmunoglobulina M anti-hepatitis B puede permanecer detectable hasta 2 años después de la infección aguda.
Al final se aísla también el antihepatitis B. Se ha notificado la presencia aislada de la anti-HBC en ausencia de del antígeno de superficie, ¿no? Pero sobre todo en donantes, Si nosotros queremos dar un un tratamiento antihepatitis, acá tiene que haber tratamiento. No es como en la A. En la A no. El tratamiento es, como es autolimitado, no hay tratamiento en la A. Solamente la dieta y dejar que el hígado funcione mucho. En cambio, en la B tenemos el tratamiento con interferón, análogo de los nucleótidos, terapias inmunomoduladores, vacunación. Esa es la que en sí tenemos de la hepatitis B. Miren ustedes, la hepatitis B ya no es ARN, como la hepatitis A. La hepatitis A es ARN. En cambio, la hepatitis B es DNA. Y esa DNA es una DNA polimerasa. Y miren, el antígeno de superficie está en la superficie de la célula, ¿ya? Y la forma de transmisión puede ser directa, por ejemplo, en las embarazadas, puede ser por relaciones sexuales, o puede ser porque yo estoy afeitándome y me afeito y me corto sobre todo con una una cuchilla infectada, ¿no? Una cuchilla infectada, que saben hacer, por ejemplo, en las peluquerías. Miren ustedes, este es un hígado. Ustedes conocen el hígado que venden en el mercado, ¿verdad? Es un hígado de color vino, es un hígado limpio, es un hígado brillante, es un hígado suavecito. Miren cómo se convierte el hígado cuando es una cirrosis ya, ¿no? Después de una hepatitis B. Para eso está esta imagen. En cambio, la hepatitis C, ya tenemos en la hepatitis C unas manifestaciones diferentes. ¿Cómo es la transmisión de la hepatitis C? A veces mucho utilizamos drogas intravenosas, en la transfusión de sangre también, tener relaciones sexuales con una persona que está infectada o que es usuario de drogas intravenosas, haber sido golpeado o cortado con un objeto sangriento a nivel del hígado. Y las orejas, se ha visto pacientes que han tenido esta hepatitis C, pacientes que se han hecho orejas perforadas o están perforándose en otro sitio, ¿no? Los famosos peeling, ¿no? Peeling que están utilizando, ¿no? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Suele ser asintomático un 80%. En la fase aguda, desde las 2 a las 12 semanas. Ahí tenemos ictericia, fatiga, náuseas, fiebre, el dolor muscular, ¿ya? El dolor hipocondrio derecho. Toda esta manifestación clínica se ve en todas las hepatitis. Toda esta manifestación clínica se ve en todas las hepatitis. Pero entonces lo que hay que hacer es diferenciar esta hepatitis de la A, diferenciar de la B y diferenciar de la C. La infección con hepatitis C se diagnostica en 2 etapas. La detección de anticuerpos antivirus de hepatitis C con una prueba serológica ya revela la infección. La prueba serológica puede ser de ELISA. Si los anticuerpos anti-VHC, o sea, antivirus hepatitis C, son positivos, para confirmar la infección crónica, se necesita una prueba que detecte el ácido ribonucleico del virus. Hay que determinar el grado de daño hepático que hay, ¿no? Ya, y eso es por medio de una biopsia. ¿En qué se complica esta hepatitis? El hígado, la región hepática, también se convierte en fibrótico, ¿ya? Fibrosis. Después de 20, 30 años de padecer la infección, el hígado ya está fibrótico, está como por corcho. Se puede convertir, la complicación es un carcinoma hepatocelular, o es un cáncer de hígado.
o una insuficiencia hepática también, debido a la cirrosis avanzada. El tratamiento es un inhibidor de la polimerasa del virus hepatitis C, y que es el sofosbuvir, y el sofosbuvir también con ledipasvir, que se usa en niños mayores de 2 años o que pesen mayores de 35 años. Este es el tratamiento actual de la hepatitis C. Miren ustedes aquí, la infografía que es que tenemos de la hepatitis C. Mañana mejor ya está. Mañana con el sol. Se cura, ¿no? Se cura o se elimina. El otro 15% hay una cirrosis de inicio rápido, y otro 70% hay una infección, infección persistente, el 70%. El de infección persistente es asintomático. Ya un 40% de esta infección persistente, y lo otro es una hepatitis crónica. El 6% insuficiencia hepática, el 20% va a llevar una cirrosis y el 4% a un carcinoma hepatocelular. Hasta aquí tenemos nosotros que hemos, a las buenas o a las malas, hemos dado el curso, porque la verdad, ahorita yo tengo problemas con mi computadora, y pues hemos tenido, porque no lo tengo a la mano, pues he tenido que hacerlo con mi celular nomás. Con las disculpas del caso, chicas, quiero, si que me pueden hacer algunas preguntas, para yo ya, si no, cerramos el ciclo, ¿ya? ¿Algunas preguntas, por favor? Ya, entonces, ya chicos, entonces ya para la próxima semana ya tenemos ya tenemos el examen, ya van revisándolo. Yo sé que algunos profesores ya han dado cuestionarios para que ustedes lo revisen y para que puedan resolver algunas cosas, ¿ya? El examen no va a ser tan difícil, pero de todas maneras tienen que estudiar, ¿ya? Ya chicos, entonces nos vemos hasta la siguiente vez. Profesor, Dígame. más o menos, ¿cuántas preguntas van a hacer, ya que son temas amplios? Sí, son temas amplios, pero en primer lugar me dijeron que eran 10, pero tengo que contactar con la profesora para ver realmente cuántas preguntas son. No tengo idea. Ya, la primera vez nos dijeron que eran 10, entonces, por lo tanto yo estaba viendo que eran 10, son a 2 puntos por cada pregunta, ¿verdad? Ya, ya pagué. Pero vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver, de todas maneras, a través del WhatsApp nos vamos a comunicar, ¿ya? Yo voy a preguntar todavía hoy día, y para mañana ya yo puedo decirles cuántas preguntas son, ¿ya? Mientras tanto, Claro. estudien, estudien, y ya nos vamos a aclarar en todo esto, ¿ya? Listo, hijas. Hasta luego, y estudien harto, ¿ya? Ya vamos a ver cómo va las preguntas del examen, ¿ya? Listo, chicos. Es un placer haber estado con ustedes. A Dios gracias nos pudimos comunicar, pero ya, de todas maneras vamos a ver, ¿ya? ¿Listo? Entonces, nos encontramos a la siguiente vez.